concurso también nos lo pateamos varios años con el anterior gobernador Sergio Fajardo y ahora con el nuevo gobernador. El nuevo gobernador llegó y dijo, no, ahora yo no quiero concurso después de 6 meses. No, un momentico, eso no es si usted quiere o no quiere porque es ahora gobernador. No, desde la anterior gobernación, estos son temas institucionales, no es de la persona de turno. Entonces, ya el anterior gobernador inclusive ha dejado plata en el presupuesto. Y dice, no, que es que tengo problemas con la ley 617, que estaba por debajo de los techos. Mire, eso no se resuelve diciendo que no va a ser un concurso, porque el problema del techo es de otra dimensión y se resuelve de otra forma. Ya lo resolvieron y el concurso ahí va. Eso no le van a resolver diciendo que no se hiciera el concurso y iban a resolver el problema estructural. El problema de la ley 617 es estructural. Los gastos de funcionamiento no pueden ser superiores al 50% de los ingresos de libre destinación. Entonces es un tema estructural permanente, no coyuntural como ocurre con un concurso. Entonces era un cuento ahí que tenía algunas personas del gobernador o que le han metido en la cabeza al gobernador, que era totalmente falso, y la ley 617, no la sabemos también de memoria, es del año 2000, ¿sí? Esa ley desafortunadamente llevó que en Bogotá en el año 2000 hubieran suprimido más de 3.000 cargos. Pues es un tema de la ley, ¿sí? Entonces hay que cumplirla y en este caso era un pretexto para que no se hiciera el concurso por parte de la gobernación. Bien, ahora, en el caso mismo de la evaluación del desempeño laboral, para terminar, mire, la evaluación del desempeño laboral con el acuerdo 565 que comenzó a regir este año es un beneficio para los trabajadores. Yo invito pues a Francisco a que conozca, que de pronto vaya un día a la comisión o yo voy a la sede del sindicato y les explico esa metodología de la nueva evaluación de desempeño laboral. Le da todos los beneficios a los trabajadores y en un par de segundos les explico por qué. El acuerdo 137 del 2010, que era la anterior metodología de evaluación de desempeño, decía, para ser sobresaliente tenía que tener 2 condiciones: 100 puntos, 100 sobre 100 en compromisos laborales, más un factor, uno de 7 factores, o tener 95 sobre 100 más 2 factores. Eran 7 factores, imagínense los 7 factores. Uno era participar o pertenecer a grupos. ¿Cuántos grupos hay en una entidad? El grupo de convivencia, el grupo de atención de emergencias, 3 o 4 grupos donde no caben todos los servidores de carrera, caben unos pocos. Termina siendo discriminatorio porque no cabe todos. Ahí no cabe la secretaria o no cabe el conductor que nunca está en la oficina. Era discriminatorio. La capacitación, todos los servidores de carrera van a ser capacitados, unos pocos que hacen parte del plan de capacitación, no todo el mundo. Era discriminatorio también. ¿Qué hace el nuevo acuerdo? Suprime esos factores y simplemente decimos, para ser sobresaliente es suficiente con que tenga 95 sobre 100 sin ningún otro factor. Entonces alguien va a decir, no, pero es que con esto de la evaluación de las áreas o dependencias nos van a tumbar, el de control interno es mala gente, nos va a poner allá 0 en la calificación. Resulta que no es así y lo tenemos en las estadísticas. El decreto 1227 y la misma ley 909 dice que la evaluación de la gestión por áreas o dependencias, que viene desde el año 2004-2005, es obligatorio para efectos de la evaluación del desempeño laboral. Solo que era un referente ahí que no servía para más nada que para hacer un trabajo más. ¿Qué pasa? La evaluación de la gestión por áreas de dependencia depende del informe que le dé planeación de la entidad. Ese informe es qué tanto cumplió las metas el área de la dependencia. Las áreas de dependencias cumplen la meta entre el 80, 90 o 100%. Si lo cumplen el 80%, va a tener una primera calificación de 8 sobre 10. El jefe de control interno lo que tiene que hacer es cómo le sube la calificación. Porque el jefe de control interno tiene que ver si el área de dependencia tuvo alguna limitación de orden presupuestal, técnico o administrativo. Es que le recortaron el presupuesto al área de dependencia, por lo tanto no pudo llegar más allá del 80%. Eso es imposible, es un tema ajeno al área de dependencia. Bueno, entonces el de control interno dice, estamos de acuerdo y le puede colocar una calificación ya no de 8, como la información que dio planeación, no, se la puede subir a 9 o a 10, sobre 10. Esa es la labor de control interno, no es bajarle, es subirle la calificación. Y eso lo hemos dicho en todas nuestras intervenciones y tenemos videos tutoriales en la página web para que ustedes lo vean. Entonces, tener 100 sobre 100 hoy en día
por el 80% me da 80, 10 en lo comportamental me da 90, para ser sobresaliente me faltan 5, que el área o la dependencia saque más de 5 sobre 10, perfectamente el área de dependencia va a sacar 8, 9 o 10, si un área o dependencia llega a sacar siquiera 6, yo el año entrante no voy a ser comisionado, pero me comprometo aquí delante de ustedes y públicamente, porque este programa está grabado, a que voy y asisto y me encargo yo mismo de verificar los errores que puede haber cometido el jefe de control interno con una calificación de ese tipo. No puede ser prácticamente menor que 8. Entonces, el servidor va a tener 98, 99 o 100 y va a ser sobresaliente. Ahora, ¿qué pasa con un servidor cuando tiene una calificación de 64 sobre 100 o con el anterior acuerdo? La calificación es no satisfactoria, porque tiene que tener mínimo 66 para ser satisfactorio. Si tiene 64 es no satisfactorio, se tiene que ir de la carrera el servidor. Con la nueva metodología, ¿qué pasa? 64 puntos por el 80% le da 51 puntos. Y en la evaluación comportamental va a sacar de pronto 8, no saque 10, que saque 8, ¿sí? Regular, 8. 51 más 8 le da 59. Y si el área o dependencia saca 8, 59 más 8, da 67. Entonces se vuelve satisfactorio, no sale de la carrera. El nuevo sistema es totalmente beneficioso para los servidores de carrera, da más posibilidades de ser sobresaliente, sin factores. Y si es no satisfactorio, el grupo o el equipo, el área de dependencia, lo salva, lo vuelve satisfactorio. ¿Qué de malo hay ahí? Nada. Simplemente es, oiga, preocupémonos porque el área de la dependencia haga su trabajo, pongamos la camiseta, no hay nada de malo. Entonces, bajo ese esquema, pues estoy terminando ya, termino mi intervención y yo reitero, mire, compañero, yo tengo más de 25 años, he tenido muchos de trabajo, más de 25 años de trabajo, porque tengo más del doble de los 25, a mí me toca como las señoras quitarme los años, pero de verdad tengo más de 25 años en el sector público, soy administrador público, igual estudié para esto, para trabajar con el Estado, me enorgullece todos los cargos que he tenido, pero el que más, que ingresé por méritos, ¿sí? Lo gané en Francalit, estoy defendiendo la meritocracia, una lucha contra la corrupción, para que todos ingresen. Defiendo también la meritocracia en la permanencia con la evaluación del desempeño laboral, como la que acabo de precisar, donde le quitamos la subjetividad que de pronto tenía la anterior evaluación de desempeño. Entonces, a mí no me queda más restar que decirles a ustedes de que sigamos con la defensa de la meritocracia, sigamos con la defensa de la comisión. Obviamente, pues yo ya termino mi periodo aquí en la comisión, pero es un activo importante para el país, para los colombianos. Defendamos el artículo 40 de la Constitución, el 125, el 130. Obviamente hay que estar vigilantes de los concursos para que no haya ningún error, ninguna falla. Yo invito a que todos los sindicatos o las agremiaciones participen de esos procesos de planeación, revisen, chequen, para que esto no haya nunca una falla, porque tumbar la meritocracia es tumbar la confianza y la credibilidad en los servidores públicos, y como ocurre en los bancos, tumbar la confianza acaba o liquida un banco. Acá tumbar la confianza en la comisión y en la meritocracia acaba con el servicio público y la vocación de servicio de los servidores de carrera. Entonces, muchas gracias, honorable senador Alexander López, a Francisco y a todos los compañeros de la mesa quienes intervinieron aquí, que me permitió dar estas explicaciones. La invitación es a continuar con estos procesos, nos quedan pocas vacantes para ofertar, vamos a dar fuerte con los municipios donde están los mayores focos de corrupción en este país, para que haya meritocracia. Ya lo hicimos en Bogotá y en Antioquia, vamos a seguir con el resto de Cundinamarca, Valle, Santander, la costa, vamos a hacer meritocracia ya el año entrante, y en ese sentido hacerle el quiebre al clientelismo, a la politiquería, y primero la meritocracia y la igualdad para todos los colombianos que tienen el derecho a acceder a un cargo público. Muchas gracias, asistentes y compañeros. Bueno, a continuación la intervención del doctor Francisco Camargo, director de empleo del Departamento Administrativo de la Función Pública. El tiempo para cada intervención será de 5 minutos por razones de la señal del Congreso, que no nos permite en el formato
que todas pueden intervenir. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Un saludo cordial para todos los que están en el evento, la mesa directiva. Un saludo cordial de la función pública. Yo voy a hacer una intervención corta de 4 puntos. El primero que vale la pena aclarar es que la función pública, como las entidades públicas, somos de gobierno, pero evidentemente la comisión es un ente autónomo e independiente de rango constitucional y nosotros naturalmente como función pública respetamos la autonomía que tiene la comisión. Hemos hecho un esfuerzo con Pedro y con los comisionados de trabajar de manera articulada y coordinada, pero tenemos unas sanas diferencias en algunos aspectos que valdría la pena, digamos, resaltar. Lo primero que quiero hacer referencia, y algunos de los antecesores lo han mencionado, tiene que ver con el tema del mérito, como principio constitucional, que entre otras cosas es reconocido a nivel internacional porque que las personas ingresen por mérito al empleo público no es algo común en América Latina, no pasa en muchos países. En muchos países sigue funcionando un modelo donde la gente entra de manera no transparente. La posibilidad de que se adelanten concursos meritocráticos para que los servidores públicos ingresen en la carrera administrativa tiene todo el sentido constitucional legal y diría yo más bien que se convierte en el soporte, en la base fundamental del empleo público. Somos 1.160.000 servidores públicos y desde esa perspectiva hay que entender el segundo aspecto al que me quiero hacer referencia y es lo que podríamos denominar como la complejidad o los problemas de la provisionalidad en el empleo público en Colombia. Para que se hagan una idea, en la rama ejecutiva del orden nacional somos 109.000 servidores públicos, de los cuales 34.440 son provisionales o son cargos a proveer, ya sea porque son provisionales o hay encargos o hay cargos no provistos. Y en el nivel territorial de los 185.000 se estiman alrededor de 110.000 personas en esta situación. Y bien saben, porque he escuchado que aquí hay varios colegas, compañeros que son provisionales, a los provisionales no se les puede capacitar, no se les puede evaluar, tienen unas condiciones que son de la casa, pero no, y créanme que los entiendo, digamos, claramente. Y desde esa perspectiva, lo otro tiene que ver con el tema de la situación de la provisionalidad que planteaba la ley de 6 meses prorrogable por 6 meses más de un año, y pues bien sabemos casos de personas que llevan 6 años, 10 años, 15 años, incluso que se van a pensionar en condiciones de provisionalidad. Nosotros, y ustedes que siguen tan juiciosamente el tema de empleo público, y de hecho con algunos de los que están aquí presentes nos reunimos periódicamente porque hicimos parte del acuerdo de la negociación sindical, saben que ha habido un interés comprometido de la función pública de trabajar en función de mejorar esas condiciones. De hecho, fuimos los autores del decreto 894, que empieza a dar un avance importante en lo que implica la posibilidad, ya 3 minutos, uy. Yo creí que esto eran preguntas cuando pasaban y ahora me di cuenta que no eran preguntas, bueno. Entonces, ahora perdí el hilo. Entonces, la posibilidad de capacitar a provisionales tiene todo el sentido, lo entendemos. Desde hecho, la circular 10.100 del año 2014 veníamos como función pública abriendo la posibilidad de entender qué era capacitar en el puesto de trabajo. Pero aún con el decreto 894 fuimos más allá. La posibilidad de entender que un servidor público, que en su momento yo entiendo el legislador, obviamente siempre será más fácil juzgar mirando para atrás que proyectar para adelante, porque era muy lógico, por su carácter de temporalidad, pues el gobierno no podría invertir en formación, en capacitación de una persona que temporalmente presta servicio al Estado, pero la historia nos ha reflejado que efectivamente pues esa temporalidad se ha prorrogado por más tiempo. Pero por otro lado, es apenas evidente que los provisionales, no todos, no ingresaron por mérito. Por otro lado, es necesario entender que desde la perspectiva tenemos que colocar en una balanza entre hacemos o no los concursos o seguimos en situación de provisionalidad, pero no podemos seguir conviviendo con las dos dinámicas. Y eso es un tema técnico y mi parada es meramente técnica, lo que yo vengo a plantear aquí. Y en eso creo que tenemos que ser muy acuiciosos como responsables, todos que somos del empleo público, en la necesidad de adelantar los concursos de manera meritocrática y buscar mecanismos para que hayan las mejores condiciones mientras se proveen los cargos para los provisionales. Y paso a mi tercer punto, el tema de los concursos. Concursos sí, convocatorias sí, pero con orden, de manera organizada.
de manera planificada. Y desde esa perspectiva, evidentemente en un trabajo mancomunado con la comisión, de los primeros temas que se tenían que acotar era el tema del costo. El estudio que hicimos en promedio, hasta el año pasado, en promedio proveer un cargo costaba 7.800.000 pesos y el promedio de duración de un concurso era 2 meses y medio. Efectivamente, estoy hablando en promedio porque de hecho hubo casos de concursos donde proveer un cargo podía costar 25 millones de pesos, ¿cierto? Y otros más económicos. Un principio de economía básico es el principio de economía de escala. Si tú agregas demanda, los costos se reducen. Es decir, que eso zanjó la discusión en el tema del tiempo, del costo. El tema del tiempo está por verse, porque efectivamente, a propósito de la circular que expidió la comisión reduciendo los costos a un promedio de 3 millones y medio, pues eso reduce el tema del costo, pero no del tiempo. Que entre otras cosas el tema del costo desde una perspectiva más teórica, pero muy técnica, en el fondo, si es una persona que va a ocupar un cargo público por toda su vida, le hace 20 años, el costo en el fondo no importaría si seleccionamos a los más idóneos, a los servidores públicos que merece el Estado, porque son ustedes los que prestan las políticas públicas de todo nivel y los que le prestan un buen servicio al ciudadano. Y desde la perspectiva de lo que implica el acuerdo de voluntades para adelantar un concurso, ustedes bien saben que la comisión hizo una consulta al Consejo de Estado, consulta que efectivamente aquí un señor sindicalista mencionó. De hecho, nosotros fuimos los que consultamos eso. Y ahí hay varios aspectos que vale la pena entender para que revisen, digamos, a posteriori este espacio, es el radicado 2307, si lo quieren consultar posteriormente. Y es, 1, efectivamente el principio de mérito es constitucional y se debe respetar. 2, hay que adelantar los concursos, es responsabilidad de las entidades públicas hacer los concursos. 3, hay que estar de acuerdo entre las dos partes. Es decir, no puede haber una decisión unilateral de parte de la comisión en torno a adelantar una convocatoria, tiene que haber una responsabilidad de la contraparte. Le hace la contraparte, o la parte más bien interesada, porque en última los servidores públicos van a trabajar no en la comisión, sino en la entidad pública. Y ahí hay unas responsabilidades que como representantes legales de las entidades, secretarios generales, jefes de talento humano, entre otros, les corresponde. 1, la calidad y la claridad de los manuales de funciones y competencias. Es una labor propia de la administración. Y si esos manuales de funciones no están correctamente revisados, actualizados, realmente con un enfoque de competencias, pues evidentemente la consecuencia va a ser que la convocatoria no nos lleve a feliz término. Segundo, es responsabilidad de la administración, le hace de cada una de sus entidades la definición de los ejes temáticos, la claridad con respecto a eso, porque efectivamente, ¿quién más que la entidad técnicamente conoce qué es lo que necesita de perfil profesional para proveer el cargo? Le hace cualquiera de las superintendencias o de los ministerios que aquí nos corresponden. Y con ese proceso de planeación, y lo dice claramente la sentencia, el proceso de planeación es un proceso que se adelanta de manera conjunta entre la comisión y la entidad. Y las responsabilidades en ese sentido son compartidas, lideradas inicialmente por quien adelanta los concursos. Y como todo acuerdo de voluntades, desde esa perspectiva, en aspectos propios, como si más allá de la reflexión si se firma o no, es la claridad de que la entidad es consciente que está iniciando un proceso de un concurso público y abierto. Y como todo proceso, pues hay un contrato, convenio, lo que se suscriba entre las partes, que tiene que, digamos, convocar voluntariamente y de manera concertada a las dos partes. Y en cuarto lugar, el tema de qué hacer entonces, digamos, al interior. Desde esa perspectiva, yo creo que vale la pena analizar el hecho de que hay entidades públicas que han acometido estrategias para que las personas en provisionalidad se preparen para los concursos. Pero sí valdría la pena advertir que ser provisional de 20 años o de 10 años no te garantiza automáticamente ganar el concurso. Porque efectivamente afuera en el mercado, probablemente incluso familiares de ustedes, sobrinos, se están preparando desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso nos pone en un reto interesante de prepararnos. Qué bueno cuando, y sé que hay entidades que lo han hecho, han dado la posibilidad para que en horario laboral las personas se puedan preparar, puedan estudiar, puedan organizarse, porque también hay un tema que vale la pena revisar, y es que muchas personas creen que les van a preguntar lo que hacen en su cotidianidad. Y como es un concurso que se enfoca en competencias, hay unos aspectos comunes que todo servidor público debería saber y otros evidentemente específicos. Así que ahí haría una invitación cordial a los servidores públicos
para que se preparen para los concursos. Y a las entidades, a los representantes legales y directivos, para que generen condiciones para que las personas se puedan preparar. Evidentemente, cuando empiezan a salir las listas de elegibles, y lo hemos visto en casos como el DPS, pues eso genera traumatismo, eso genera incomodidad, ansiedad. Es apenas natural. Creo que todos los que aquí trabajamos somos servidores públicos y trabajamos porque necesitamos el trabajo y nadie se quiere quedar sin trabajo. Eso es apenas evidente. Por eso es mejor prever desde ahora e irnos organizando al respecto. Así que para concluir, mis queridos colegas en este espacio, permítanme hacer 4 conclusiones. La primera, efectivamente el mérito es el pilar del empleo público. Lo ha sido y lo debe ser. Es garantía de que los servidores públicos idóneos prestemos buenos servicios en las entidades y eso incida en que el ciudadano del común vea que realmente el Estado le es eficiente. Porque en últimas el centro del Estado es el ciudadano, a él nos debemos. Es nuestra razón de ser como servidores públicos. Y para eso necesitamos los mejores en el Estado. Segundo, pues hemos avanzado en materia de reforma de empleo público. Las que les mencioné en el tema, digamos, de formación y capacitación, son apenas algunos de los cambios que hemos venido haciendo y tenemos que seguir avanzando. Es decir, hay que hacer los concursos, sí, pero con orden. Hay que adelantar los concursos, sí, de manera coordinada. Las entidades públicas tienen que dar las condiciones para que las personas en situación de provisional se puedan preparar. Pero también uno como servidor público tiene que colocar de su disposición para hacerlo. Porque finalmente está, y perdónenme la expresión, en juego su propia posición. En tercer lugar, yo, digamos, quisiera hacer una invitación cordial a que espacios como este nos permitan reflexionar sobre las responsabilidades que todos tenemos en materia de empleo público para el país. Y hay una responsabilidad compartida de la comisión, de, respetando su total autonomía, acercarse a las entidades para que podamos trabajar de manera coordinada y articulada en beneficio de adelantar esta provisionalidad. Y finalmente, pues efectivamente, pues hay que seguir avanzando en el país en disminuir la provisionalidad, ¿sí? Adelantando los concursos. Y mientras, tenemos todos que trabajar en función de dar las mejores condiciones para prestar un buen servicio de parte de las entidades públicas. Porque en últimas, cuando un ciudadano del común llega a cualquiera de nuestras entidades públicas, él no pregunta si tú eres de libre, provisional, temporal, de carrera, si están haciendo concurso o no, él quiere un buen servicio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos corresponde a todos es seguir trabajando de manera coordinada, de manera articulada, sumar esfuerzos, de tal manera que el país reconozca en los servidores públicos lo que ustedes son, 1.100.000 personas que día a día se levantan en función de contribuir para tener una mejor gestión pública que a la postre refleje que tenemos un mejor país para todos los colombianos. Muchas gracias. Seguimos con la intervención del doctor César Meléndez, él es asesor del despacho del Superintendente de Notariado y Registro. Muy buenos días a todos los aquí presentes, al senador Alexander López, al doctor Pedro Rodríguez, a los otros representantes de las demás superintendencias y entidades que están hoy, a las organizaciones sindicales y a los directivos sindicales. Lo primero que hay que recalcar aquí es que la Superintendencia de Notariado y Registro está aquí presente porque es una de las que más cargos ha sacado a concurso en esta convocatoria de la que hoy hemos sido citados. Son alrededor de 1.341 cargos para 195 oficinas a nivel nacional, de un total de 2.355 funcionarios. Aquí hay dos posiciones claras, que son quienes quieren que se haga el concurso y quienes no quieren que se haga el concurso. ¿Quiénes quieren que se haga el concurso? Pues todos los que aspiran a ocupar un cargo. Y aquellos provisionales, pues como es lógico, quieren mantener un empleo, un cargo, pues porque detrás de cada uno de estos cargos hay una familia, hay una persona, hay una serie de elementos que hay que considerar. Dijo el doctor Pedro y todos los que han intervenido, hay unos
A partir de la Constitución del 91 se da un Estado social de derecho, donde el eje central del Estado es el ser humano, la persona, y sobre eso hay unos derechos fundamentales que protegen a esa persona, pero también hay otros derechos que son de obligatorio cumplimiento porque son de orden constitucional. Tenemos el artículo 125 de la Constitución, que tiene como principio fundamental que el acceso al empleo público es a través de la meritocracia. Entonces no la podemos dejar de lado simplemente con el hecho de que llevamos 30, 20, 10, 5 años como provisionales, sino más bien que podemos tener un tratamiento especial. Podemos tener un tratamiento especial para aquellas personas a través de los mecanismos que han explicado aquí ampliamente, como es a través, por ejemplo, de un manual específico de funciones, unos ejes temáticos de las funciones que desarrollan cada funcionario, pero lo fundamental es que el concurso hay que hacerlo porque es de orden legal y hay que hacerlo. Hay unos aspectos que juegan un papel importante como la disponibilidad presupuestal que ha de tener cada una de las entidades para que se haya. Esos son temas netamente de organización. Con las diferentes organizaciones sindicales que nos hemos reunido, su principal desconfianza es que se respeten los derechos de los trabajadores, de aquellas personas que ocupan unos cargos en provisionalidad. Se respetan, pero también hay que respetarle a las demás personas que de una u otra forma quieren aspirar a ocupar un cargo. Entonces eso hay que sopesarlo y hay que tenerlo claro frente a un concurso que se haya de convocar. Yo creo que aquí hay unos aspectos que no se han tocado y aprovechando la presencia del senador, creo que son aspectos que hay que empezar a mirar. Por ejemplo, en algunas entidades, concretamente doy una, el DPS, se abrió una convocatoria, habían personas que ocupaban cargos de provisionalidad de un tiempo bastante considerable. Un caso en concreto, una señora no accedió porque no pasó las pruebas que eran allí, pero antes de ser nombrado quien sí ganó el concurso para ese cargo, la señora tenía una enfermedad que llaman catastrófica o terminal. No hay nada sobre el tema. ¿Cómo se le garantiza a una persona que tiene 4 hijos, ha sido dejada por su esposo? ¿Cómo vamos a hacer para garantizarle a esa persona una estabilidad reforzada por una situación como la que estoy planteando? Otro tema, hay temas de retén social única y exclusivamente para ciertos funcionarios próximos a pensionarse. ¿Qué pasa con los provisionales? Deberíamos mirar qué va a pasar acá, porque ¿cómo se le puede garantizar un derecho? Yo, particularmente como abogado litigante, acudí a la jurisdicción a solicitar un amparo especial para una señora, para esa que les estoy comentando, y pues me encontré con la mala suerte que el funcionario, el juez en este caso que concretamente le tocó, no tenía ni idea de qué le estaba hablando, simplemente se limitó a decir que la señora fulana de tal, la que ganó el concurso, tenía un derecho con fundamento en el artículo 125 de la Constitución, pero dejó de lado otros derechos fundamentales de esa señora particularmente que estoy contando. Entonces hay que mirar eso, hay que adentrarnos un poco, hay que proyectarnos hacia unas situaciones especiales. En lo que corresponde a la entidad que vengo representando hoy, en nombre del doctor Jairo Alfonso Mesa Guerra, que es el superintendente de notariado y registro encargado, cada entidad tiene unas particularidades de las cuales no me voy a expresar acá porque sería entrar en temas que no hay que detallar. Hay que mirar la generalidad, pero desde el punto de vista de la generalidad, tenemos que respetar los derechos fundamentales, el artículo 53, conocido por todos las organizaciones sindicales, que es el Estatuto del Trabajo. Allí dice que el Congreso está en la obligación de expedir el Estatuto del Trabajo y en él tendrá en cuenta algunos principios mínimos fundamentales. He planteado 2, la estabilidad reforzada para aquellos que están en condición de prepensionados, la estabilidad laboral reforzados para que tienen enfermedades catastróficas o terminales, la estabilidad reforzada para madres cabeza de familia que están en provisionalidad. Hay que mirar estos temas porque no hay ninguna norma en los que nos podamos apoyar y algunos jueces o algunos funcionarios desconocen porque no tienen una reglamentación de orden legal que le permita acogerse a ello. En lo que concierne a la entidad que represento, lo único que les puedo garantizar es que no tenemos ningún interés, o el señor superintendente no tiene ningún interés en convocar a un concurso para sacar a un número de personas, es todo lo contrario. Entre más funcionarios que están desempeñando funciones de provisionalidad es mejor para la entidad porque son aquellos que ya conocen la entidad. Nos hemos reunido en repetidas oportunidades con el doctor Pedro de la Comisión Nacional y justamente hemos buscado la forma legal en que se les pueda garantizar, digamos,
una ventaja comparativa a aquellas personas que ocupan esos cargos sin que ello implique una ventaja diferente en desconocimiento de una igualdad ante la ley. No, y eso solamente se puede a través de los ejes temáticos en las pruebas como tal. Hay otro tema que se le puede garantizar y tiene una ventaja comparativa a los funcionarios en estas convocatorias, los provisionales, es frente a la experiencia específica en el cargo. Aquellas personas que ocupan un cargo durante un tiempo determinado, pues obviamente tienen una ventaja frente a quienes no conocen el tema. Lo único que me resta decir, después de agradecer esta oportunidad que nos brinda, es que la superintendencia está con el propósito de respetar los derechos fundamentales de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias. Le recordamos respetuosamente a las personas que van a seguir interviniendo del tiempo de los 5 minutos para que los compañeros en su integridad puedan todos intervenir. Con usted la doctora Amira Maya del sindicato Sintra Inbima. Buenos días. Teniendo en cuenta la observación, seré muy breve con relación a todo esto y pues desafortunadamente parte de la administración del instituto no se encuentra. Sin embargo, sí nos atañen y nos asaltan muchas preguntas, sobre todo para nuestros compañeros provisionales y nuestros compañeros, o creerlo, contratistas, en donde se contextualiza que el INVIMA tiene 863 vacantes, ¿sí?, del concurso 428, el cual corresponde al 27% con relación al total. De la misma manera son 370 empleos. Esto quiere decir que mucha gente está tambaleando en su trabajo, y estamos hablando sobre todo de personal que ya se ha venido trabajando con el cuento de que son secretarias, auxiliares administrativos, que ya están para pensionarse, como se ha venido diciendo, y creo que en todas las entidades se observó la misma inquietud. No se ve responsabilidad social por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al no tener en cuenta esos cargos. Si bien es cierto, como nuestro Departamento de Talento Humano se lo expresó a muchas personas, el concurso va por encima del retén social y de sus condiciones particulares de prepensionado, de madre cabeza de familia, o cualquiera una de las particularidades que se puedan representar. Sí es muy triste ver que, claro, la meritocracia es necesaria y todos estamos a favor de ella, pero no vemos cómo se va a resolver el tema de todos estos prepensionados, madres, que aparte de que todos nosotros necesitamos el trabajo, pues pongámonos en la situación de ellos. Ahora, hablamos de que no hay temas tan coercitivos en el presupuesto. Yo no sé ustedes, pero el INVIMA lleva más de 4 años con el tema de la austeridad, y creo que es la política nacional. Austeridad en papel, austeridad en vasos para el tinto, austeridad en absolutamente todo. Para entonces, ¿con qué presupuesto? ¿Sí? Si en muchas instituciones no se cuentan inclusive con los elementos de protección personal básicos para generar ese concurso. Ahora, lo otro importante, y creo que es una de las discusiones que vemos más a fondo, es que yo como profesional puedo aplicar a muchas otras instituciones. Al cerrarnos la convocatoria 428 y encerrarla económicamente tiene la justificación, y en eso estamos de acuerdo, sí, hay que ahorrar el dinero, pero ¿a costas de qué? De que yo me limite a estar en un solo instituto, de que yo no me pueda presentar a otro tipo de oferta laboral a la que soy capaz, a la que soy competente. No veo el sentido de esto. ¿A qué estamos apuntando? Ahora bien, una particularidad general que ocurre en una de las OPEC que está ofertando el INVIMA. Exigen estudios tecnológicos. Yo no conozco el primer técnico en Derecho, y los abogados que conozcan, por favor, me corrigen. Adicionalmente a que ofertan empleos con necesidades tecnológicas o técnicas, ponen observación de no tener el cargo, puede ser bachiller. Al fin, ¿se necesita o no se necesita una evaluación con relación a un criterio académico relacionado con el cargo? Y lo más importante, y me pregunto aún, la comisión dice, muy sabiamente, si usted me envía esos cargos, si usted me envía esas funciones, pues yo le creo.
¿sí? O sea, usted es la institución y es usted el encargado y el responsable de hacerlo. No se toma la Comisión Nacional del Servicio Civil un alto en el camino, 1 minuto para hacer una evaluación básica de todos esos cargos. Me asalta otra duda. En el INVIMA, un día antes de que se ampliara el plazo para la inscripción y pago de pymes y demás, se modificaron 17 perfiles. Sí, yo sé que se puede hacer y estamos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué faltando un día? ¿Cómo no le asalta a uno la duda de qué está ocurriendo? ¿Sí? Porque la información de los cambios solamente ocurren posterior a esas informaciones, ¿sí? Adicionalmente, y ya pues tratando de ser muy breve con el asunto, ¿cómo se están haciendo estos controles a la comisión? ¿Cómo estamos viendo que todas las centrales que estamos aquí reunidas, los compañeros sindicatos que nos preocupamos, no solamente por nuestros compañeros provisionales, sino por la legalidad y por la transparencia de los procesos que se están ejecutando? Porque a todos nos preocupa que a nuestra entidad lleguen personas idóneas, ese es el propósito. Nosotros necesitamos más fuerza en cuanto al talento humano, por supuesto, pero ¿bajo qué condiciones? Porque no estamos viendo igualdad y no se están teniendo en cuenta todos los aspectos que están englobando estas convocatorias unidas. Y ahora, la justificación económica es válida, pero mi pregunta es, yo como ciudadana, ¿por qué no puedo? Y vamos a poner un ejemplo claro, el ICA hizo un concurso solo, el INVIMA, el primer concurso que hizo en años pasados, fue independiente, y ahora el 428, ¿por qué abarca toda esta cantidad de instituciones en donde nos limitan? Como profesionales, como ciudadanos, como personas. Inclusive me limita a mí para pretender acceder a algún cargo de mayor rango o de diferente proyección profesional. Dentro de la misma institución, valga la aclaración. Entonces es importante que se tengan en cuenta eso. Y la última perla, para que ustedes entiendan un poquito la posición que como el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del INVIMA tenemos, es que el día de ayer, un día posterior al cierre de la convocatoria, se publicaron 27 nombramientos. ¿A razón de qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es la acción? Si se demora 1 año el concurso, pues caray, yo creo que no somos todos indispensables, ninguna institución tiene nadie indispensable, como para que sea tan necesario hacer la contratación de 27 personas, que Dios quiera les vaya muy bien. Entonces, es ahí donde nosotros vemos la falta de control entre muchas cosas, y sobre todo con el tema del concurso, la falta de igualdad y la falta de consideración social que hay en el sector de los trabajadores públicos, porque todos nosotros nos estamos viendo afectados. Muchas gracias. Sí, a continuación el doctor César Alfonso Moreno León, él es funcionario adscrito a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación. Buenos días. Un agradecimiento muy especial al senador Alexander López por invitar a la Procuraduría a escucharlos, a conocer todas las inquietudes que ustedes han planteado durante el día de hoy, y especialmente un saludo muy especial del doctor Fernando Carrillo, el Procurador General, que desde su posesión ha estado pendiente de todos los procesos de los concursos. Al respecto quiero comentar lo siguiente, la Procuraduría ha estado acompañando a la Comisión Nacional de Servicio Civil, como le consta al doctor Pedro Rodríguez, en los diferentes concursos que se han venido adelantando. Desde el año 2006-2005, el doctor Edgardo Maya Villazón ha expedido algunas circulares conjuntas con la Comisión, invitando a los representantes legales
a que se acerquen a la comisión a hacer el reporte de la oferta de empleo para que se establezcan cuáles son realmente las vacantes, y efectivamente hemos logrado que con estas convocatorias, digamos, los ordenadores de gasto, los representantes legales se aproximen a la comisión. Lo que se ha manifestado el día de hoy es cierto, hay algunos que llegan a estos cargos directivos y consideran pues que es potestativo suyo continuar o no con los concursos. Nosotros desde la Procuraduría les hemos invitado a leer la Constitución, a revisar los artículos que allí manifiestan que es una obligación, no es una decisión potestativa de los ordenadores de gasto. Ahora bien, respecto a los concursos que se han comentado acá, es importante recordarle a los miembros de las entidades y a los miembros de los sindicatos que existen en las entidades las comisiones de personal, que es allí donde en primera instancia debe exigir un seguimiento y un control a todo lo que tiene que ver con tanto las funciones de cada uno de los cargos como los reportes a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Una vez se han abierto los concursos, pues si bien es cierto, la Comisión Nacional de Servicio Civil contrata a unas universidades para que hagan una evaluación en primera instancia. En segunda instancia es la comisión la que debe revisar las decisiones de esta evaluación. A la Procuraduría llegan muchas quejas relacionadas con eso, que no están de acuerdo con la evaluación que le hicieron por parte de las universidades. Nosotros les hemos manifestado, efectivamente, acudan entonces a la comisión. Desde ese punto de vista, nosotros revisamos pues, que la comisión le haga una revisión a las quejas que han hecho, a las peticiones, y posteriormente, una vez ha quedado la lista elegible en firme, ya corresponde a los nominadores entrar a nombrar de acuerdo a esa orden de elegibilidad. En eso, pues también hemos observado que algunos nominadores se abstienen a darle cumplimiento. Para ello, entonces, la Procuraduría cuenta con unas oficinas con control disciplinario donde hemos iniciado acciones contra los funcionarios que no han dado cumplimiento a estas listas de elegibles. No obstante, pues como lo manifestaba el doctor Pedro Rodríguez, la comisión tiene la competencia para entrar a sancionar a los ordenadores que no den cumplimiento a estas normas de carrera, fundamentalmente la ley 909. Ahora bien, aprovechando la presencia de ustedes, es compromiso nuestro y del señor procurador, el doctor Fernando Carrillo, llevarnos las peticiones y las quejas que ustedes han estado planteando y vamos a revisar todos y cada uno de los puntos que ustedes han señalado. Les agradezco mucho la invitación y estamos pendientes. Las entidades que están aquí, superintendencia, no van a intervenir. No, ya cerramos con entidades. Sí, ya las entidades, o sea, no falta ninguna entidad que quiera intervenir, que estén aquí delegado a alguna superintendencia, no, ninguno. Listo, entonces, bueno, vamos a dar una última participación, ¿cierto? De la CTC, ¿cierto? Que hace parte también de la Superintendencia de Notaría y Registro, por 3 minutos, para que por favor hagan 4 minutos, haga una intervención y pasamos a resolver algunas preguntas, unas 5 preguntas que las vamos a dirigir especialmente al señor presidente de la Comisión del Servicio Civil, a efectos pues de que podamos resolver algunas cosas, entendiendo que muchas de las preguntas que hicieron acá fueron resueltas en la intervención del presidente de la comisión, y creo que es válido. Al final pues voy a leer unas conclusiones que aspiro pues recoger un poco las inquietudes y diríamos nosotros, las preocupaciones que se puedan estar presentando en este momento. Entonces vamos a darle la palabra a la CTC, ¿cierto? Pues que hace parte también de
la representación de los trabajadores aquí en Colombia. Entonces ustedes tienen, compañeros. Buenos días para todos. Le agradezco ante todo al doctor Alexander López y toda la Cerremos mesa directiva y a todos los compañeros presentes de los distintos sindicatos, de entidades, superintendencias, entidades nacionales, entre otras. Bueno, en mi calidad de presidente del sindicato Sintrafer, sindicato base de la Superintendencia Notariado y Registro, obviamente también en calidad del Comité Ejecutivo de la CTC y presidente de la Federación FENACER, la idea obviamente es hacer parte el día de hoy, como obviamente delegado de, como dije anteriormente, CTC en su calidad de Comité Ejecutivo. Yo creo que obviamente no se puede tapar con un dedo los concursos como tal de méritos que se avecinan o ya están en curso en las superintendencias y demás entidades del país como tal, máxime cuando se hace un mandato constitucional y un mandato legal como tal. Lo que tenemos que estar preparados es exigirle a las entidades, es precisamente la capacitación como tal para que afrontar esta situación. Y lo más triste es decir quizá que hay muchas entidades del Estado, inclusive entre esas superintendencia notariado, de los cuales de 2.132 cargos solamente fueron convocados 1.342, que es lamentable decirlo, pues, ¿qué pasa con los demás grados o cargos que existen? Más aún cuando en este momento quedaron 693 cargos y obviamente, como decía la compañera Limbima, uno ve todos los días nombramientos, en estos meses se han hecho nombramientos alrededor de fuentes extraoficiales, hay alrededor de 246 cargos. Quiere decir que hay una planta más o menos de 2.346 puestos, de los cuales 936 no fueron convocados. Entonces, la idea es precisamente invitar a la Comisión de Servicio Civil como tal, es hacer un estudio precisamente detallado, aquí exigirle a las entidades estatales, disculpe la expresión, o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, se debe exigir minuciosamente ese estudio y se deben convocar como tal. Como segunda medida también, yo creo que obviamente un trabajo que se hizo las centrales obreras con el gobierno nacional, del cual hice parte, en este momento también debemos buscar beneficios para todas las convocatorias. Caso específico, la Fiscalía. Si ustedes saben bien que la Fiscalía tiene un concurso, el 30% precisamente concurso cerrado. Ya precisamente el gobierno nacional ya hizo, obviamente el 20 de julio presentó el proyecto de ley para que la Corte Constitucional, y obviamente ya se pronunció frente a eso, que obviamente no es ilegal, que sí se puede precisamente todas las entidades del Estado dejar el 30% de su planta global precisamente para que sea concurso cerrado. Y un 70%, igual que la Fiscalía, sería un concurso abierto en cuanto a eso. Entonces la idea sí sería, la propuesta nuestra como sindicato de superintendentado y obviamente Federación y Central, es que se podría suspender o aplazar estas convocatorias. Uno, esperar el proyecto de ley que presentó el gobierno nacional al Congreso de buscar ese 30%, obviamente el concurso cerrado para los trabajadores, aplicando el derecho a la igualdad frente a la Fiscalía General de la Nación. Y segundo también, hacer un estudio minucioso, pedirle a todas las entidades del Estado que reporte la totalidad de los puestos, porque es que aquí no se puede desconocer derechos de los trabajadores que convocamos a unos pocos, y más aún cuando en los últimos meses se ha visto descabelladamente nombramientos, igualmente digo en la entidad donde laboro, y creo que la compañera Inbima tiene la razón, que todos los días se ven nombramientos en las entidades, no sé si es favores políticos o qué factor se busca, pero aquí lo que se busca es ante todo el derecho a la igualdad, que no se viole ningún derecho de los trabajadores, y más aún cuando notariado en el caso nuestro hace parte de las 20 entidades del Estado, que debe ser obviamente ampliación de planta por el conflicto que fue negociado en La Habana con el gobierno. Entonces, ante todo, les agradezco a la mesa directiva, le agradezco al senador Alexander López, también que nos colaboró en un cese de actividades, obviamente una negociación colectiva, y a todos ustedes una feliz tarde. Bueno, ahora sí siguen entonces las preguntas que va a responder. ¿Ustedes las seleccionaron? Entonces, por favor, vamos a leerlas todas, las preguntas que seleccionamos. ¿Todas son para el presidente de la Comisión de Servicio Civil o para otras entidades? Presidente de comisión, comisionado. Bueno, entonces leamos primero, o sea, el que más preguntas tiene, ¿quién es? ¿El presidente de la comisión? Sí. Entonces, le damos las primeras todas a él, todas de una sola, para que no la responda todas de una sola, ¿cierto? Y para eso, pues le vamos a dar un tiempo también determinado para que podamos ahí concretar el tema, ¿vale? Entonces, vamos a leerlas. Bueno. Y sea puntual, más puntual. Ok, me dicen aquí que la primera es para el honorable senador. Aclarar que las demás preguntas que no se alcancen a pasar hoy se van a remitir a las diferentes personas que van destinadas
y se enviará en los correos que ustedes pusieron en la lista de asistencia. Bien, la primera pregunta la envía el compañero Willis Ruiz Marín del Ministerio de Trabajo al senador Alexander López. ¿Es viable que ustedes propongan una modificación de la Ley 909 de 2004 en la cual se exija que todas las entidades públicas reporten el 100% de los cargos vacantes en sus plantas a los concursos públicos? Pásela que yo en las conclusiones le respondo de esa, ¿vale? O sea, las mías, si son para mí, al final las conclusiones yo las puedo responder, listo. Muy bien. Para el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La pregunta la dirige Claudia Bernal, manifiesta, es desempleada. ¿Qué posición tiene la comisión frente a las personas que superaron todas las pruebas de la convocatoria 328 y que continuamos con la expectativa legítima de ser nombrados en los cargos ofertados? ¿Acaso nosotros como ciudadanos externos no tenemos los mismos derechos a laborar con el Estado, más aún si participamos en igualdad de condiciones con las personas que laboran en dichas entidades? Siguiente pregunta también para el señor comisionado. La dirige Unaltrainvima. Explique la razón por la cual se agruparon diferentes entidades en la convocatoria 428 de 2016, haciendo que se viole el principio de la libre concurrencia e igualdad, ya que el acuerdo no permite ser partícipe en diferentes entidades. Las preguntas que ya fueron contestadas no las vamos a tener en cuenta. Si el presidente quiere contestarlo, hoy no pasamos, ¿cierto? Ahí, pero ya hay preguntas que están resueltas, ¿listo? Ok. En el mismo sentido, la compañera Adiela Patricia Borges de la Superintendencia Financiera dice que en la convocatoria 430 de 2016, el artículo 15, literal C, indica en esa convocatoria, únicamente puede inscribirse para un cargo. Esto resulta violatorio del principio de la libre concurrencia e igualdad en el ingreso. La pregunta se dirige en el mismo sentido que la anterior. Siguiente pregunta. La norma establece que para estar en la lista de elegibles debe tener 80 puntos. Hasta donde conocemos, estos son el resultado de la suma de la prueba escrita, la prueba comportamental y la evaluación de antecedentes. ¿Qué relación tiene esto con haber incrementado el puntaje en la prueba escrita y disminuido la valoración de antecedentes en la convocatoria 430? Siguiente pregunta. ¿Quién define qué porcentaje de las preguntas del examen escrito son de conocimiento general y cuántas de conocimiento funcional o específico? La siguiente pregunta dice, ¿por qué la entidad ya tiene conocimiento de los ejes temáticos si en el capítulo 5 del acuerdo de la convocatoria 428 de 2016 dice que los ejes temáticos los dará a conocer la universidad que lleva a cabo las pruebas un mes antes? Tenemos conocimiento de algunos funcionarios que ya conocen de antemano los ejes temáticos. ¿Es eso mérito? ¿Es eso transparencia? Y el último formato de preguntas, vienen 3 en 1. También para el señor presidente de la Comisión Nacional. ¿Qué pasará con los trabajadores que, habiendo participado en la convocatoria 428 de 2016 y que se encuentran como prepensionados, no logren obtener el empleo que en la actualidad ostentan? ¿Por qué en las OPEC se les solicita a un profesional universitario especialización y a un profesional especializado no? ¿Por qué se publicaron unas OPEC y luego otros que se encuentran en encargo, quitando la posibilidad de inscribirse en estos también? Y señor presidente de la comisión, si me permite anexar una, que de pronto no se tocó acá, pero hay mucha incertidumbre, ¿cómo opera el tema del retén social en el caso de madres cabeza de familia, de prepensionados y en el caso de personas con limitación física? ¿Esto los exime de presentarse en a concurso? ¿Cómo opera la norma en ese tema? Muchas gracias. Donde quiera, presidente. Entonces, trate en 6 minutos, no sé. Bueno, vamos a darle 7 minutos. Sí. No, el lío que tenemos es que faltando 20 para la 1, se nos terminan las 4 horas
de transmisión. Entonces, si no resolvemos allí, nos quedan cosas por fuera, pues tenemos unas limitantes. Sí, Señor no, presidente. muchas gracias, honorable senador. No, yo creo que sí me va a gastar los 5 minutos. Bien. Bueno, en relación con la pregunta pues, que también le formularon al honorable senador con la modificación de la ley 909 para que todas las entidades reporten las vacantes en el 100%, pues ya de por sí la Constitución y la misma ley 909 obliga a que las entidades reporten la información. Lo que pasa es que antes se entregaba en forma impresa, se mandaban en papel por correo pues, el informe de vacantes. La comisión no tenía un aplicativo, una tecnología. Ya desde hace un año largo ya tenemos este aplicativo Simo, en el cual pueden cargar la información a través de internet, de tal forma que no tienen que mandar nada físico y eso facilita. Entonces, eso se le puede dar cumplimiento, creo yo, sin necesidad de que haya una modificación a la ley 909. Bien. En relación con la pregunta sobre la convocatoria 328 que está suspendida, una convocatoria de la Secretaría de Hacienda que ya teníamos proferido 51 listas de elegibles y nos quedan unas pocas listas de elegibles. Hubo una demanda de una persona que perdió el concurso y pues de tantas demandas que se formulan, no es la única, de varias demandas o tutelas que ponen, hubo esa que le cuajó que en este caso un tribunal ha suspendido temporalmente el que sigamos sacando listas, ¿sí? Entonces toca esperar que ya el tribunal levante, digamos, la suspensión. Le ha pedido allí que la Secretaría de Hacienda manifieste ante una comunicación una serie de documentación e información. Está pendiente pues que la Secretaría de Hacienda, aunque ya dio respuesta alguna, le complemente para que se levante la suspensión y continuemos sacando las listas de elegibles, digamos, en relación con esa convocatoria y evitar pues que estén afectados las personas que ya están y que saben pues, de acuerdo con los resultados, que tienen derecho a ser nombrados y posesionados en esos empleos. La pregunta 3 y 4 son las mismas sobre la convocatoria 428 del derecho a participar. La convocatoria 428, pues hablamos de 18 entidades del nivel nacional, son 3.190 vacantes, y la 430, que son las 7 superintendencias, que son un poco menos de 3.000 vacantes. En cada una de ellas la persona puede escoger un empleo, porque el concurso, las pruebas se aplican un solo día, ¿sí? No solamente para bajar costos, sino que quiero que ustedes sepan y tengan claro lo siguiente: en el Estado colombiano tenemos más de 5.000 entidades, son más de 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Si hiciéramos el concurso para las 5.000 en fines de semana diferentes, tendríamos que necesitar 5.000 fines de semana, ¿sí? Entonces, no solamente es que el año no tiene sino 52 semanas, sino que desde el punto de vista del tiempo lo hace imposible. Igual como decía aquí Francisco de la Función Pública, pues anteriormente nos demorábamos 2 años y medio para hacer un concurso, y como les decía, si lo hiciéramos de a una en una, de a poco nos tardaríamos 100 años en resolver el problema de los provisionales. Entonces hay que agrupar por tiempos para que nos gastemos un año en promedio en sacar los concursos y las listas. Entonces es prácticamente imposible. Sin embargo, repito, mire, se pueden escribir en la 430 y se han podido escribir en la 428, en cada convocatoria se puede inscribir, en cada convocatoria, al interior de cada convocatoria un solo empleo. No podrían escoger, digamos, 18 empleos dentro de las 18 entidades de la convocatoria nacional o en las 7 superintendencias inscribirse, ¿cierto? Se pueden escribir en cada una de las diferentes convocatorias. Repito, hemos hecho para el distrito, para los hospitales, para la de la nación, para las CAR, en fin, para muchas entidades, y sin embargo la gente no se inscribe. O sea, piden que se inscriban y no se inscriben, y nos toca ampliar los plazos. Ya lo hemos hecho en todas las convocatorias del último año, hemos tenido esa necesidad. Entonces, efectivamente, por tiempo, por costos, es imposible hacerlo, y la Constitución y la ley nos dice que tenemos que cumplir con los principios de eficiencia, economía y celeridad. Entonces, allí no podemos hacerlo más allá. Igual ya ha habido fallos y sentencias de la Corte donde pues ese derecho no quiere decir que la gente tenga derecho a inscribirse a las 5.000 entidades. Bien, está el tema de las listas de elegibles, que hablan de los 80 puntos, que por qué se modificó, en el caso de las superintendencias, la prueba escrita.
Bien, antes, en las últimas dos convocatorias que hicimos de superintendencias, el peso relativo de valoración de antecedentes y la comportamental, cada una era el 20%. Cada una era el 20%, ahora lo bajamos al 10%. ¿Por qué? En la prueba de competencias básicas y funcionales, ¿sí?, la mayoría de la gente podía sacar 90 puntos. Pero si en valoración de antecedentes no tenían experiencia adicional a la mínima o estudios adicionales a los del requisito mínimo, entonces el puntaje que obtuvieron o que obtendrían es pequeño, ¿sí?, sobre ese 20% que ocurrió anteriormente. Entonces dijimos, no, mejor bajarle el porcentaje, porque no siempre la gente tiene esos excedentes o esos adicionales y corremos el riesgo de que vuelvan y nos queden empleos desiertos, porque puede sacar 90 en las competencias básicas y funcionales, que representaba el 60%. Entonces, 9 por 6, 54, lleva 54 puntos de los 80. Quiere decir que le estarían faltando 26. Tendría que tener 26 puntos en las otras dos pruebas y lo hacía más difícil en esa distribución anterior. Entonces, lo que hicimos fue bajarle a estas dos para que haya mayores probabilidades, haya menos desiertos, porque la ley dice que tiene que tener 80 puntos en el total, ¿sí? Entonces, ese fue el objetivo y ese cambio, que es realmente un beneficio para los aspirantes y que haya más personas en las listas de elegibles. En los ejes temáticos decimos que efectivamente la universidad al final los publica mínimo con un mes de anticipación. Los ejes temáticos no es que se haga un tema a última hora, no, los ejes temáticos realmente duran como un año trabajándose. Cuando estamos estructurando la convocatoria, hacemos reuniones con los directivos de las entidades donde le explicamos cómo se deben establecer o formular los ejes temáticos. Hacemos talleres, ¿sí?, con esos equipos directivos. La comisión también, en la medida en que ya ha hecho tantos concursos, hay unos empleos de carácter transversal que ya tenemos como una propuesta de ejes temáticos. Por ejemplo, un profesional de talento humano, en cualquier entidad pues más o menos se sabe cuáles son los ejes temáticos que hay que preguntar para un empleo de profesional de talento humano. De